Bueno, muy bien, sean todos bienvenidos a la clase de este día. Luego, pues ya de un parón prácticamente de una semana de clases, siempre obviamente pues hay un cierto de desgano a la hora de ya conectarse a clase, pero es normal. La semana pasada fue toda una semana de desgaste mental para cada uno de ustedes, así que siéntanse relajados. Hoy prácticamente pues vamos a seguir avanzando con los temas de los tiristores. Entre los anuncios que tenemos, pues obviamente recuerden que esta semana se ingresan notas. Nos han dado más o menos como un periodo de hasta el 5 de marzo, así que si no ven notas este día, no se preocupen, quiere decir que todavía estamos en el proceso de calificación. Así que por ahí estaría la cosa. Así que yo esperaría esta semana, más tardar el viernes, subir las notas eh, para que obviamente pues todos ustedes ya puedan realizar la verificación de cómo quedó el promedio para este registro 01. Muy bien, no sé si antes de comenzar alguien tendrá alguna pregunta o alguna duda. Bueno, entonces, si no lo hay, continuemos. Nos habíamos quedado en la última clase en que nosotros habíamos hablado, pues básicamente, en función de ciertos parámetros que podíamos encontrar la corriente anódica, ¿sí? Habíamos hablado de que para poder encontrar esta corriente anódica, que es básicamente la corriente que va a estar circulando hacia la carga o en la carga, nosotros podíamos establecerla por medio de un modelo de BJ-test para poder caracterizar las condiciones de operación de un tiristor y en base a ese análisis que hacíamos, pues obviamente la corriente anódica veíamos que dependía de la ganancia en corriente de colector emisor, tanto de Q1 como de Q2, y las corrientes de fuga de colector a base. Entonces, hablábamos que matemáticamente la corriente anódica podía incrementarse a valores suficientemente altos siempre y cuando la suma de las ganancias en corriente de colector emisor de los transistores 1 y 2, que hemos representado por medio de alfa 1 y alfa 2, esta suma debería de aproximarse pues básicamente a una unidad para que obviamente pues al tener la resta en el denominador que sería 1 menos 1 es 0, tendríamos una función indeterminada que tendería al infinito. Eso nos indica a nosotros que matemáticamente la corriente anódica puede ser bastante alta en función de las características de las ganancias de corriente de cada transistor en el modelo. Y veíamos esta gráfica que nos servía a nosotros para comprender pues cómo era la variación de la ganancia en corriente en el emisor, ¿sí? En base a, obviamente, pues los valores que podemos tener para la ganancia en corriente de colector emisor. Entonces ustedes pueden ver que a medida que se va incrementando la ganancia de corriente colector emisor del modelo, pues básicamente la corriente de emisor que obviamente pues es la corriente anódica que nosotros estamos buscando caracterizar, que sería esta corriente que está acá, pues vemos el incremento básicamente más allá de 1 miliamper para poder manejar pues obviamente la alimentación a la carga. Entonces veíamos eso y en lo que nos habíamos quedado y que ya propiamente con los temas que teníamos pendientes para esta clase era cómo nosotros podemos realizar los métodos de activación para los tiristores. Entonces, en términos sencillos, nosotros podemos tener, pues, la activación de nuestros tiristores, ¿sí? Por medio de ciertos métodos que obviamente hay algunos que solo los vamos a explicar, hay otros que definitivamente pues no los vamos a implementar porque no es que no se pueda, simple y sencillamente pues para las aplicaciones que necesitamos pues no se acoplan y obviamente pues el método de activación que vamos a estudiar a esta hora pues va a ser exclusivamente el número 5 que sería una corriente de compuerta. Entonces, si nosotros queremos activar un tiristor,
nosotros lo podemos hacer en base a una activación térmica, que dicho sea de paso, la activación térmica se deriva exclusivamente de poder controlar las condiciones de temperatura que se registran en las uniones PN que conforman el tiristor. Entonces, ustedes ya lo saben que desde el punto de vista de la microelectrónica, hay un papel muy importante para la variación de la temperatura en cuanto a las capas de combinación que pueden haber y entre huecos eh, y electrones. Entonces, prácticamente, pues, al someter, obviamente, pues, a cierto valor de temperatura un tiristor, pues, podemos tener una hipotética activación. Otra forma en que nosotros podemos activar un tiristor es por medio de la luz, específicamente por la luz solar. Esto se parece mucho a las primeras memorias ROM que antes se tenían en las computadoras, donde, pues, si ustedes querían borrar una memoria ROM o una memoria RAM, pues los chips tenían una pequeña cápsula donde se podía captar la luz solar, y ese pequeño nivel de tensión que se producía a la hora de captar la luz solar producía una señal de borrado por medio de tensión en el integrado como tal. Entonces, en el caso de los tiristores, pues es muy similar, ¿sí? Podemos tener un pequeño rayo de sol para poder nosotros activar el tiristor, y que se genere, pues, un pulso de activación, y que el tiristor, pues, obviamente ya pueda pasar de su estado de bloqueo a su estado de no bloqueo, o su estado de conducción. Otro método por el cual nosotros podemos activar un tiristor, pero que no es tan recomendado, es por medio de la activación por alto voltaje. Nosotros habíamos dicho que la activación por alto voltaje se podía dar siempre y cuando nosotros pudiéramos mantener un voltaje bastante cercano al el voltaje de avalancha de ruptura. Entonces, cuando nosotros teníamos esos elementos, y por aquí alguien dejó un mensaje, vamos a ver. Ok. Gracias, Miguel, por los datos. Entonces, le decía, cuando nosotros queremos hacer una activación por medio de la alta tensión, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no sobrepasar el voltaje de avalancha o el voltaje de ruptura, porque al sobrepasar esta tensión, muy probablemente nosotros dañemos el componente, aunque más sin embargo, la teoría sobre tiristores nos indica que sí podemos realizar una activación forzada llegando a este nivel de tensión. No es lo recomendado, pero esa técnica ahí está. Otra técnica que también se puede utilizar para poder realizar la activación de un tiristor es por medio de la tasa de cambio de tensión, ¿sí? Que es una dVdt. ¿Qué quiere decir una tasa de variación dVdt? Bueno, pues básicamente es trabajar muchísimo con las capacitancias internas del tiristor. Ustedes saben que obviamente los tiristores pueden trabajar tanto con tensiones de tipo corriente alterna o tensiones de tipo directa. Entonces, las tasas de cambio de tensión juegan muchísimo con las capacitancias internas de un tiristor para obviamente generar una pequeña condición de carga en las capacitancias internas, y que poco a poco, a medida van pasando los ciclos, pues se produce un pequeño pulso de corriente también para poder activar el tiristor. Y la técnica que es por mucho la más utilizada, que obviamente no compromete la integridad física del dispositivo, es obviamente la activación por medio de un pequeño pulso de corriente de compuerta, que es básicamente buena parte de la clase. Nos vamos a centrar en ese estudio una vez terminando esta materia. Entonces,
¿De qué se trata o qué es lo que concibe la idea de poder activar un tiristor por medio de un pulso de corriente? Bueno, en primer lugar, hay que tener claro que la activación por un pulso de corriente o por un disparo en la compuerta del tiristor, estamos en el entendido de que se va a realizar siempre y cuando el tiristor tenga una polarización directa, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos el ánodo a un mayor potencial con respecto al cátodo, vamos a comprender que estamos listos como para poder generar el disparo del tiristor por medio de un pulso de corriente, que ese pulso de corriente se lo vamos a inyectar a la compuerta del SCR o del TRIAC, dependiendo del tipo de tiristor que nosotros tengamos. En este caso, nosotros estaríamos hablando de un SCR por ser un dispositivo unidireccional. Entonces, una vez que nosotros hacemos la inyección del pulso de corriente en la compuerta del SCR o del tiristor, pues obviamente va a haber un cambio de estado. Va a haber un cambio de estado del estado de bloqueo a un estado de conducción, básicamente. Entonces, prácticamente, pues, cuando eso sucede, el tiristor o el SCR se va a activar y la caída de potencial entre ánodo y cátodo va a disminuir sustancialmente. No va a disminuir a cero totalmente, porque eso solo podría ocurrir con un dispositivo ideal, pero como ya lo dijimos en la última clase que tuvimos antes de la semana de parciales, pues básicamente siempre el tiristor va a exhibir una pequeña caída de tensión debido a su impedancia interna o su resistencia interna, si lo quieren ver también en términos mucho más electrónicos. Entonces, eso es lo que tratamos de decir. Entonces, el comportamiento de la operación de un tiristor cuando va a cambiar de un estado de bloqueo a un estado conductivo, pues lo reflejamos en esta gráfica que ustedes están viendo acá. Entonces, a medida que nosotros vamos incrementando la corriente de compuerta, que obviamente se va incrementando el pulso de corriente, nosotros vemos que poco a poco nos estamos acercando a prácticamente a el voltaje, ¿sí? De ruptura o de avalancha, que es donde cuando nosotros alcanzamos esta condición, pues básicamente el tiristor comienza a conducir, o sea, hay una corriente de ánodo a cátodo, que sería la corriente del tiristor, y una vez que el tiristor está conduciendo, pues nosotros debemos de retirar el pulso de la corriente de compuerta para evitar que se sature la unión tipo PN que podemos tener entre la compuerta y el cátodo. Entonces, eso es lo que básicamente trata de representar esta pequeña gráfica en cuanto a los cuadrantes de operación del tiristor, que a medida que vayamos incrementando la corriente, obviamente el potencial entre compuerta y cátodo va a ir incrementándose, y una vez llegado al punto de que la corriente de compuerta esté muy cercana a la corriente de activación del tiristor por hoja de datos, prácticamente el tiristor se va a activar y la corriente en el tiristor pues obviamente va a superar tanto a la corriente de retención como a la corriente de mantenimiento, y vamos a tener disponible ya el suministro o el recurso energético en la carga, que obviamente pues el tiristor es el que estaba funcionando como un interruptor. O sea, así de simple. Entonces, prácticamente esta gráfica lo que trata de representar es el momento justo en que el tiristor comienza a conducir en base a una gráfica de corriente de tiristor versus voltaje de ánodo a cátodo. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos un análisis macro de la corriente anódica versus la corriente de compuerta? Bueno, pues básicamente nosotros podemos analizar ambos efectos en un gráfico de corriente en el tiristor y la corriente en la compuerta versus, obviamente, el tiempo. Entonces, una vez que la corriente en la compuerta o el pulso de corriente
en la compuerta comienza a incrementarse, nosotros vamos a ver que aproximadamente cuando llegamos a un 10% de, de la corriente en el tiristor, pues obviamente ya hemos transcurrido pues aproximadamente la mitad del tiempo de activación del tiristor. Entonces, si bien es cierto, ya para la corriente de compuerta ya es un valor bastante alto, pero no quiere decir que hemos llegado exclusivamente a el valor de la corriente de compuerta nominal que tenga un pequeño componente. Entonces, cuando ya alcanzamos eh, la condición final de la corriente de compuerta, que obviamente pues ya sería la corriente nominal alcanzada en base a los datos de un determinado fabricante, prácticamente ya en la corriente del tiristor ya hemos alcanzado aproximadamente pues el 90% del valor de la corriente total que puede estar disponible en la carga. Entonces, prácticamente el tiempo de activación de un tiristor va a estar en función exclusivamente desde aproximadamente, ¿qué? Desde el 10% hasta el 90% de la corriente total en el tiristor, que corresponde pues aproximadamente que a casi un 90% de la corriente de compuerta en base a este gráfico. Entonces, ustedes pueden ver de que a pesar de que nosotros tengamos valores pequeños de la corriente de compuerta, no va a ser hasta que alcancemos, pues básicamente casi un 80% de la corriente nominal de activación que la corriente en el tiristor va a comenzar a manifestarse de una forma bastante clara, ¿sí? Entonces, prácticamente, pues, nosotros debemos de asegurarnos de mantener este pulso de corriente el tiempo suficiente o el tiempo de activación suficiente para que la corriente en el tiristor alcance el 90% de su valor nominal en base a los hojas de datos. Muy bien. Bueno, hay algunos comentarios finales que nosotros podemos hacer para el control de activación por compuerta, que son comentarios un poco más teóricos, ¿sí? Que todavía no tienen nada que ver con un diseño de una red de disparo. En primer lugar, debemos de comprender de que una vez que el tiristor se ha activado por medio del pulso en la compuerta o por medio de el establecimiento de la corriente de compuerta, nosotros no deberíamos de mantener la corriente de compuerta encendida o disponible en el tiristor. ¿Por qué? Bueno, porque prácticamente vamos a exhibir una pérdida de potencia debido a la unión entre compuerta y cátodo. O sea, a medida que nosotros mantenemos el pulso de corriente más tiempo del necesario una vez que se ha activado el componente, acuérdense que entre compuerta y cátodo vamos a tener una tensión positiva. Entonces, eso va a propiciar de que se mantenga, si bien es cierto, una polarización en directa de esa unión PN, pero también a la vez vamos a debilitar esa pequeña capa de combinación que nosotros tenemos disponible entre un material y otro. Entonces, no debemos de mantener ese pulso pues constante, sino que en su momento debe ser retirado por algún medio, ¿sí? Abriendo un interruptor, eh, qué sé yo, anulándolo por medio de un corte en la alimentación del circuito de disparo, dependiendo de cómo manejemos un hipotético diseño. Otro aspecto importante es que, aunque nosotros tengamos nuestro tiristor en una polarización inversa, o sea que estemos generando que el tiristor esté en un estado de bloqueo, tampoco eso quiere decir que vamos a poder tener una señal de disparo en la compuerta, ¿sí? Ya que obviamente pues el tiristor puede hacer que falle y que se dañe debido a la alta corriente de fuga que podamos tener. Recuerden de que a pesar de que el tiristor esté polarizado en inversa, siempre va a existir una pequeña corriente de fuga. Entonces, si nosotros deliberadamente mantenemos ese pulso de corriente,
nosotros vamos a poder incrementar la corriente de fuga y eso pues obviamente puede derivar en una errónea operación del SCR, producto de que involuntariamente pues se puede activar. Y como último comentario en cuanto a aquellos aspectos básicos teóricos que se deben de tener para el control de activación por compuerta es que la duración del pulso de activación puede ser mayor que el tiempo necesario hasta que la corriente anódica pueda aumentar su valor. O sea, el pulso que nosotros deseamos mantener en la compuerta pues debe ser el suficiente para que la corriente anódica supere la corriente de retención y la corriente de mantenimiento y tengamos toda la disponibilidad de potencia en terminales del SCR o del TRIAC en este caso. O sea, son prácticamente comentarios bastante teóricos, pero la parte de diseño, que es lo que nos interesa, la vamos a ver a continuación. Entonces, ya como conceptos finales de esta clase que habíamos dejado pendiente hace 2 semanas, tenemos que hablar un poco sobre cómo apagar el tiristor, ¿sí? Miren, prácticamente vamos a tener que analizar dos figuras bastante simples para poder comprender cómo es el apagado de un tiristor. En este aspecto tenemos que recordar mucho lo que veníamos hablando desde el punto de vista de la corriente anódica, la corriente de retención y la corriente de mantenimiento. Entonces, nosotros podemos tener una aplicación de un tiristor donde nosotros obviamente vamos a tener un suministro alternante en terminales del tiristor, que obviamente sería entre ánodo y cátodo, y aquí tenemos la resistencia de carga. Entonces, obviamente, el pulso de disparo, ¿sí?, del tiristor lo vamos a generar por otra red, pero lo interesante del asunto es esto mismo. ¿Qué pasa cuando nosotros comenzamos a analizar la corriente anódica o la corriente en el tiristor desde el punto de vista de la onda senoidal entrante? Bueno, pues básicamente a este valor alfa nosotros pues obviamente nosotros lo conocemos como ángulo de retardo de disparo, ¿sí? Recuerden que en el medio ciclo positivo de la señal alternante, en términos de grados, nosotros vamos a tener una operación de 180 grados para medio ciclo de la señal alternante. Y los otros 180 grados los vamos a tener desde el primer cruce por cero hasta el segundo cruce por cero que va a tener la señal alternante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este alfa fue seleccionado para generar el pulso de disparo en la compuerta del tiristor T1 y pues básicamente cuando alcanzamos ese valor, lo que hace la red de disparo es generar la corriente para poder activar el SCR o el tiristor, y precisamente en ese punto es que el tiristor cierra sus terminales y tenemos pues obviamente la presencia de corriente, ¿sí?, en la carga como tal en la RDL acá. Ahora bien, esta porción de corriente que vamos a estar percibiendo en la carga va a estar en función de los límites de conducción del tiristor, que en este caso sería desde este alfa donde se produjo el disparo hasta este cruce por cero que sería a 180 grados. Pero ¿qué es lo que pasa desde el punto de vista de la corriente anódica o de la corriente del tiristor? Cuando llegamos al cruce por cero, pues básicamente la corriente en el tiristor es cero, que obviamente es mucho menor que la corriente de mantenimiento y la corriente de retención, y pues prácticamente el tiristor se apaga, ¿sí? Entonces, al apagarse tenemos este tiempo T de RR, que para nosotros es el tiempo en reversa para hacer un proceso de recombinación de las capas de energía que operan de forma interna en el tiristor. O sea, estamos hablando de las capas de material tipo P, las capas de material tipo N y los huecos y electrones que se recombinan. Entonces, este pequeño tiempo que tenemos acá disponible, las uniones tienen que recombinarse, o sea,
tienen que preparar todo para que una vez que alcancemos el último cruce por cero, que sería a 2pi radianes, prácticamente comienza nuevamente el ciclo y ustedes ven acá nuevamente un pequeño alfa que tenemos acá. Ahora bien, ¿por qué tenemos esta pequeña grada acá que no está ajustada en el cero de la gráfica? Bueno, ustedes lo leen acá, hay una pequeña corriente de fuga que obviamente va a estar atravesando esa corriente entre ánodo y cátodo y que nosotros lo caracterizamos por una pequeña caída de tensión y es justamente lo que nosotros tenemos acá, ¿sí? No va a ser un valor negativo, pero obviamente la caída de potencial se considera negativa si analizamos ese punto de vista con el semiciclo negativo. Entonces, una vez llegamos a este punto donde tenemos 2pi radianes, comienza nuevamente el proceso del pulso de activación por medio de la red de disparo y una vez que alcanzamos el ángulo alfa, procede nuevamente a dispararse o activarse el SCR o el tiristor y nuevamente pues tenemos corriente en la carga y obviamente pues en el preciso momento que tenemos corriente en la carga pues la caída de potencial en el tiristor pues es cero teóricamente, ¿sí? Es cero exclusivamente y así podemos seguir hablando de este proceso. Obviamente, repito, como ustedes lo leen en el comentario de la figura, es un circuito de un tiristor conmutado por línea, o sea, prácticamente las condiciones de los semiciclo positivo y negativo de la señal alternante es quien va produciendo los apagados y encendidos del tiristor. Eso me indica a mí que el circuito de disparo que tenemos acá para activar T1 muy probablemente depende también de la tensión alternante disponible en la red eléctrica. Muy simple. No sé si sobre esto hay alguna pregunta o alguna duda. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo claro, ingeniero. Ok, magnífico, gracias. Todo bien, ingeniero. Bueno, entonces, la última figura que vamos a hablar es prácticamente ya un circuito mucho más elaborado, donde lo que estamos haciendo es forzar, ¿sí? Forzar el apagado del tiristor, siempre tomando en cuenta pues la conmutación de, por medio de la línea de alimentación. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos ahora? Pues obviamente una señal que no es variante en el tiempo, como lo puede ser una señal de tipo DC. Bueno, pues básicamente lo que hacemos nosotros es que en el justo momento donde T2, bueno, perdón, donde cuando T1 comienza a conducir, ¿sí? Pues básicamente lo que tenemos ahora es el apagado, pero ahora tomando en cuenta otro tiristor, ¿sí? Donde ahora lo que tenemos pues es básicamente pues un circuito donde, fíjense bien, tenemos por un lado un capacitor que nos va a permitir a nosotros pues poder tener por acá eh, una cierta carga disponible, ¿sí? Y a la vez lo que vamos a tener pues es un tiristor que también me va a propiciar a mí la corriente hacia la inductancia y que obviamente pues el tiristor T2 pues va a tener también su red de disparo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Que una vez que tenemos, por decirlo así, la activación del tiristor T1, lo que tenemos ahora es que cuando el tiristor T2 comienza a conducir, ¿sí? Prácticamente lo que hacemos nosotros ahora es tomar en cuenta la combinación de la inductancia que tenemos acá y una tasa de reducción o de cambio de la corriente en base al tiempo. ¿Qué es lo que queremos dar a entender con esto? De que prácticamente la inductancia que está acá va a comenzar a trabajar cuando el tiristor T2 se activa y
tenemos esta capacitancia que es la que le va a estar proveyendo de corriente al inductor. Entonces, prácticamente entre la resistencia interna de T2 y el inductor LDM, lo que se hace es una constante de tiempo de descarga. Entonces, poco a poco, en base a la descarga que se va realizando por medio de LDM, vamos reduciendo la corriente en el tiristor, que sería el T1, hasta llegar a un punto de cruce por cero, donde siempre vamos a tener un tiempo de recuperación inverso, vamos a tener siempre una corriente de fuga, ¿sí? Debido a la operación en inversa del tiristor T1, y una vez que comenzamos nuevamente con el siguiente semiciclo positivo, se comienza a cargar, ¿sí? La capacitancia, ¿sí? Se activa T1 debido a la red de disparo asociada al componente y nuevamente pues procedemos a comenzar todo el proceso de apagado. Pero esto es una conmutación forzada, dado que lo que buscamos es pues prácticamente, por así decirlo, reducir en un mayor tiempo pues el disparo de T1. Entonces, digamos que esta es una red un poco más elaborada y esta digamos que es una red mucho más simple, ¿sí? Para el apagado del tiristor. Así que pues básicamente cerramos este material con los diferentes tipos de tiristores que podemos tener disponibles dependiendo de lo que nosotros querramos implementar. Si podemos tener SCRs, BCTs, LASCRs, ¿sí? El TRIAC, los RCTs, GTOs, FET-STH, los MTO, los CTO, los IGCT, los MCT y los SITH. Obviamente no vamos a estudiarlos todos porque definitivamente no nos daría el tiempo para estudiar todos los tipos de tiristores que tenemos. Sí hay algunos que vamos a estudiar, por lo menos en la clase de ahora, vamos a estudiar una parte de los tiristores controlados por fase. Vamos a ver algunas redes de disparo pasivas para poder activar los SCR y pues obviamente vamos a hacer un par de ejemplitos ahí para comprender un poco qué es lo que estamos hablando. Muy bien. Bueno, recuerden, este es todo esto que hemos hablado lo hemos sacado de nuestro guión de clase, que es obviamente pues este libro. Para el guión de clase de este día nos vamos a cambiar un poco de bibliografía y vamos a utilizar otro libro para tomar ciertos elementos para redes de disparo de los SCRs. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir esto porque ya no lo necesitamos y vamos a movernos a otro material que tenemos por ahí. A ver, permítanme. Okay. Muy bien, vamos a proyectar toda la pantalla. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a ver. Okay. Muy bien, no sé si todos están viendo la diapositiva que dice el SCR. Sí, ingeniero. Ok, magnífico.
Muy bien, bueno, dentro de los tiristores unidireccionales que vamos a comenzar a estudiar, vamos a centrar nuestra atención en este día en el SCR. Entonces, como su nombre lo indica, pues el SCR pues no es nada más que un rectificador controlado a base de silicio, ¿sí? Obviamente pues las siglas SCR pues son en base a su nombre en inglés y nuevamente pues tenemos aproximadamente pues 3 terminales disponibles para poder utilizar el componente de tipo semiconductor. Estamos hablando siempre de un ánodo, un cátodo y una compuerta. Entonces, es un símbolo que ya vimos en la penúltima clase. La explicación para las corrientes anódicas y todo lo demás y los cuadrantes de operación del triac, perdón, del tiristor, pues son exactamente los mismos para ese tipo de componentes. Así que buena parte del estudio teórico del tiristor, pues se aplica al SCR como tal. Entonces, recordemos que habíamos dicho que para los tiristores, pues obviamente en su gran aplicación como tal es ser utilizados como interruptores, pero no simples interruptores como a lo mejor nosotros lo podemos utilizar en el caso de los BJTs y los MOSFET, que básicamente trabajar los componentes en la región triodo nos aseguran a nosotros pues eh, nos asegura el hecho de poder tener condiciones de switcheo en la carga. Pero desde el punto de vista del SCR, pues si bien es cierto, se comporta como un interruptor, pero recordemos de que nosotros podemos tener las condiciones exclusivamente de manejo de gran potencia en la carga, ¿sí? O sea, la capacidad de conducción de corriente de los componentes es mucho mayor a pesar de que estemos en un modo de operación como un interruptor, ¿sí? Entonces, nuevamente, pues un esquema simple es el que ustedes ven acá, donde pues obviamente vamos a tener siempre una tensión disponible para poder utilizar el componente y obviamente en la trayectoria directa a la carga, nosotros lo que tenemos es eh, pues la inclusión de un SCR como tal para el manejo de los elementos. Así que pues esto es más allá de lo como tal, de lo que teníamos. Y algunos comentarios rápidos. Recordemos que el SCR puede trabajar tanto con tensiones de tipo AC como tensiones de tipo DC, pero eso tiene que ver mucho con el tipo de aplicación o configuración que nosotros busquemos. Si la aplicación directa para nosotros va a ser un rectificador controlado, pues obviamente nosotros lo que vamos a tener es el uso del componente en exclusivamente corriente alterna. Ahora, si nosotros lo que queremos es, por decirles algo, es aplicar un, una activación de una alarma, una activación por medio de ¿cómo se llama? Un dimer, pues algunas veces vamos a tener que utilizar alimentación de tipo DC para implementar la configuración. Entonces, va a estar relacionado muchísimo el tipo de aplicación que tengamos para poder determinar qué tipo de tensión vamos a necesitar a la hora de utilizar un SCR. Hay un hecho importante, miren, y creo que siempre hay que mencionarlo, ¿sí? ¿Cuánto puede ser el tiempo de operación de el SCR? Bueno, si nos centramos meramente en una señal senoidal, ¿sí? Recuerden que una señal senoidal pues va a durar exclusivamente pues 60 Hz, que es básicamente el periodo en que la onda senoidal pues va a hacer un recorrido de 360 grados como tal. Entonces, ¿de dónde sale el tiempo de operación de un SCR que la mayoría de libros lo maneja como de 16.67 milisegundos? Bueno, eso sale de esto, mire. ¿Sí? Vamos a ver.
Nosotros normalmente podemos tener esto, miren. Esto no, porque esto ya lo utilizaron ustedes en el examen corto. Bien, recordemos que la frecuencia para nuestra operación es 60 hercios, ¿sí? Pero si ustedes van a leer un libro de física, específicamente hablando en los temas de ondas, les van a decir que la frecuencia es el inverso del periodo, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren encontrar el periodo de una señal alternante, ustedes lo único que tienen que hacer es encontrar el inverso de la frecuencia. ¿Cuánto nos da ese inverso como tal? ¿Cuánto nos da? 1 entre 60, ¿cuánto da? Vamos a ver. Ok. 16.6667 milisegundos. Excelente. Eso es justamente, ¿sí? Entonces, esto va a ser 16.67 milisegundos, ¿sí? O si ustedes encontraron 16.67 por 10 a la menos 3, también es correcto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros nos vamos a una gráfica como tal, senoidal, ¿sí? Que es esto que tenemos aquí, pues básicamente lo que les está diciendo la teoría es que desde que nosotros partimos en el punto inicial del plano cartesiano, hacemos el primer cruce por cero y llegamos hasta este punto de acá, lo que les está diciendo la teoría es que un SCR va a poder operar en exactamente en un ciclo completo de una señal alternante, ¿sí? Porque se supone que de aquí a acá, si lo vemos en términos de grados, tenemos aproximadamente 360 grados, a sabiendas que a medio ciclo o a la mitad de la señal o en el primer cruce por cero, vamos a tener 180 grados y aquí vamos a tener los otros 180 grados que serían 360. Obviamente esta escala está en tiempo, pero en tiempo es exactamente lo mismo. Desde este punto inicial hasta este punto final para el primer ciclo de esta onda senoidal, debería de transcurrir un periodo de 16.67 milisegundos. Esto es básicamente a manera teórica, ¿sí? Entonces, aquí hay un hecho importante, miren, y es por eso que se da las variantes a partir de la teoría del SCR, y es que para un rectificador controlado de silicio, nosotros solo lo podemos indicar o lo podemos utilizar en proceso de rectificación que involucre exclusivamente los semiciclos positivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes prestan atención exclusivamente a el modelo circuital o el símbolo del SCR, pues básicamente es como que tengamos un diodo, pero lo único que hemos hecho es adicionarle un tercer terminal de control o de activación. Entonces, si nos remontamos a la teoría de operación de un diodo, pues si solo tenemos este esquema como tal, solo podemos utilizar exactamente la mitad de la onda senoidal, ¿sí? Por eso es que acá, dentro de los comentarios que hemos colocado, somos muy enfáticos en decir que solo vamos a poder utilizar los semiciclos positivos de la onda senoidal. ¿Qué es lo que va a pasar con el semiciclo negativo de la forma de onda senoidal? Bueno, para el SCR van a ser desperdiciados. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a el semiciclo negativo, ustedes pueden ver acá que realmente para el SCR, pues es un desperdicio del semiciclo, y sí debemos de asegurarnos que a la hora de seleccionar un SCR, el voltaje inverso que debe de soportar el componente corresponda a el nivel de tensión que esperamos tener en la entrada del circuito. O sea que si ustedes definen que van a utilizar un SCR para 120 voltios RMS,
eh, como señal de entrada, pues para ustedes un SCR, ¿sí? Debería de poder manejar de la siguiente manera. O sea, si ustedes quieren encontrar el voltaje inverso pico, debería de ser aproximadamente 120 voltios multiplicado por la raíz de 2, ¿sí? ¿Cuánto da ese valor? 120 por raíz de 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tiristor debería de ser seleccionado para un voltaje inverso pico máximo de 169.70 voltios, porque prácticamente ese nivel de tensión es el que debe de soportar en inversa el tiristor acá, ¿sí? Y pues nuevamente pues llegamos al siguiente semiciclo de la señal y podemos volver a utilizar nuestro SCR para poder utilizar o poder manejar la cantidad de corriente en la carga en función de la red de disparo o del ángulo de disparo que hemos diseñado. Bien, ¿qué más tenemos por acá? La señal de activación por medio de la compuerta del SCR nos permite controlar el tiempo de conducción del dispositivo. Muy bien, ¿cómo podemos explicar esto de forma gráfica? Bueno, de forma gráfica es precisamente esto que ustedes están viendo acá en la batería de ejemplos que hemos preparado. Miren, nosotros siempre vamos a tener disponible una señal alternante en los terminales de un SCR, pero cuando la teoría nos dice que nosotros vamos a poder controlar el tiempo de activación que necesitamos tener en nuestro SCR, es porque nosotros vamos a poder manejar estos espacios donde, pues básicamente, como ya lo veíamos en el material anterior, a este espacio de tiempo como tal normalmente se le conoce como un retardo de disparo del SCR, ¿sí? Así de simple, o también se le llama ángulo de retardo de disparo. Entonces, imagínense que yo he diseñado un ángulo o he diseñado la red de disparo para que eh, tarde aproximadamente pues a 30 grados el disparo. Entonces, prácticamente yo sé que de aquí hasta la cresta de tensión del dispositivo o de la señal, perdón, yo voy a tener 90 grados. Yo sé que acá voy a tener 180 grados de la forma de onda. Entonces, yo lo que puedo hacer es jugar con el retardo, el ángulo de retardo de disparo entre 0 y 180 grados, ¿sí? Así de simple. Ahora bien, yo también, una vez que yo haga el disparo, por decirles algo, nuevamente a 30 grados, quiere decir que en ese preciso momento, prácticamente el nivel de tensión en el SCR va a caer a 0, pero porque yo ya activé el SCR y esta porción que se mira acá punteada es la cantidad de señal que va a estar presente en la carga, ¿sí? O sea que si yo hago una resta, fíjense bien, si mi dispositivo tuvo un ángulo de retardo de disparo de 30 grados, ¿sí? Y hago una simple resta, vamos a ver, vengo yo y digo, bueno, tengo 180 grados, pero a esto le voy a restar 30. Quiere decir que mi capacidad de conducción debería andar aproximadamente de 150 grados, ¿sí? O sea que de 30 a 180, pues yo voy a tener una cierta cantidad de grados de conducción que son los que se van a estar percibiendo, ¿sí? Hasta, hasta que lleguemos al cruce por cero y experimentemos pues una caída de tensión en la carga, o sea, vamos a tener 0 voltios, ¿sí? Debido a que vamos a estar en el semiciclo negativo, pero nuevamente van a transcurrir 30 grados del segundo periodo y vamos a hacer que la red de disparo active el SCR y nuevamente pues vamos a tener exclusivamente pues cierto valor de tensión en la carga que vamos a poder utilizar, que es justamente lo que se menciona acá. Muy bien,
Entonces, ya habíamos hablado de estos temas, solo pues se han colocado ahí para que ustedes tengan una noción de qué es lo que estamos hablando. Ángulo de conducción, pues no es nada más que el número de grados del ciclo de corriente alterna durante el cual el SCR va a estar activado, y el ángulo de retardo de encendido, pues básicamente es el número de grados en que el ciclo de corriente alterna va a transcurrir antes de que el SCR cambie de modo de bloqueo a modo de conducción. Y recordemos que los ángulos tanto de conducción como de retardo de encendido o retardo de activación se van a encontrar aglutinados en el periodo de la señal, que obviamente va a ser de 0 a 360 grados. Muy simple. Bueno, entonces, en base a eso, ya podemos resolver el primer ejemplo que está acá, ¿sí? Lo hemos puesto bastante simple, ¿sí? A ver, fíjense lo que dice el ejemplo 4.1. ¿Qué condición ocasionará la corriente de carga más grande en la siguiente figura? ¿Sí? Un ángulo de retardo de disparo de 30 grados o un ángulo de retardo de disparo de 45 grados. A ver, ¿quién se anima a responder? Cuéntenme. ¿Qué ángulo de disparo va a propiciar una mayor corriente en la carga? ¿Un ángulo de disparo de 30 grados o un ángulo de disparo de 45 grados? Cuéntenme. De 30 grados, ¿sí? ¿Por qué de 30 grados? Porque digamos que va a tener más tiempo de conducción de los 180, solo le quitamos 30, Correcto. quedarían 150 de conducción. Ok, correcto. Y en el otro caso, ¿de cuánto sería el ángulo de conducción? Sería 135, creo. Correcto, así es. ¿Qué es lo que, cómo podemos comprender un poco esto? Mira, fíjense bien. Cuando el ejemplo le dice que vamos a tener un retardo de disparo en el SCR, pues prácticamente esos 30 grados es esta pequeña cuña que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces, recuerden, ¿qué es lo que dijimos? Los SCR solo pueden conducir durante el semiciclo positivo, ¿sí? Entonces, prácticamente el ángulo de conducción lo podemos plantear de esta manera, ¿sí? El ángulo de conducción, ¿sí? Sería pues básicamente 180 grados, ¿sí? Menos el ángulo de retardo de disparo, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen en mente esto, entonces acá le vamos a poner ángulo de conducción, ¿sí? El ángulo de conducción pues, prácticamente va a ser 180 grados menos lo que dice el problema. ¿Qué pasa cuando tenemos un ángulo de retardo de disparo de 30 grados? Va a ser 180 grados menos 30 grados. Uy, aquí vamos a tener 30 grados. Entonces, justamente pues vamos a tener 150 grados de conducción. Pero ¿qué pasa si yo analizo la otra condición mucho más severa, que serían 180 grados menos 45 grados? Entonces, vamos a ver, prácticamente acá tenemos la calculadora, serían 180 menos 45, tenemos 135. Entonces, acá tenemos 135 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mí me conviene más, para aprovechar aún más el semiciclo positivo de la señal, tener ángulos de retardo de disparo bastante pequeños, ¿sí? Porque obviamente yo voy a tener disponible 150 grados de la tensión de corriente alterna disponible en la carga, ¿sí? Mientras que a medida que yo vaya incrementando el ángulo de retardo de disparo,
también eso significa para mí una menor disponibilidad de tensión en la carga del semiciclo positivo. Entonces, eso es lo que básicamente debemos de ir chequeando a la hora de definir los ángulos de retardo de disparo para los SCRs. Entonces, esto que está acá, lo vamos a copiar como una imagen y lo que vamos a hacer es pegarlo acá. Parece bastante simple lo que estamos haciendo y realmente es bastante simple, pero básicamente no es tanto esto lo que yo quiero que como tal veamos, sino que a mí me interesa más. Aquí regresamos a esto, mantenemos la proporción, lo bajamos a 8. Vamos a ver, subámoslo a 10 para que quede bonito. Ok, ahí estamos. Ahora bien, vamos a ver. Ahora piénsenle un poco en esto ustedes. Vamos a ver. Vamos a moverlo para acá. Veamos qué pasa con el ejemplo 4.2. A ver, ¿qué es lo que dice el ejemplo 4.2? Dice, si el ángulo de conducción de un SCR es de 90 grados y es conveniente duplicar la corriente de carga promedio, ¿qué nuevo ángulo de conducción será necesario? A ver, pregunto. Si tenemos un ángulo de conducción de 90 grados establecido, o sea, si me voy a la señal que tenemos acá, prácticamente el ángulo de conducción comienza exclusivamente en la cresta de esta tensión, ¿sí? Entonces prácticamente tengo, ¿sí?, toda la mitad del semiciclo positivo disponible en la carga. Pero si yo necesito el doble de conducción de corriente en la carga, ¿cuál debe ser mi ángulo de conducción? Cuéntenme. ¿Qué se les ocurriría? Pues tendría que aprovechar todo el semiciclo, ¿verdad? Debería ser a partir de 0 el ángulo de conducción. Ok, excelente. Bueno, no puede ser 0 el ángulo de conducción porque entonces no vas a tener corriente. Sería lo contrario. Ah, sí, perdón, sería 100. ¿Qué cuánto sería? Veamos la Sería forma de onda. 180. Sería 180, ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que básicamente en el mismo momento en que comienza a percibir la onda senoidal, el SCR, en ese preciso momento estaríamos prácticamente pues diciendo que el SCR debería de activarse, ¿sí? Entonces, prácticamente el ángulo de conducción acá, ¿sí? El ángulo de conducción, ¿sí? Vamos a ver, debería ser de 180 grados. O sea, prácticamente tendríamos que aprovechar todo este semiciclo positivo, ¿sí? No sé si más o menos han quedado claros pues estos elementos. Cuéntenme. ¿Está todo claro? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, ingeniero. Ok, magnífico. Excelente. Sí, estamos claros, ingeniero. Ok. Bueno, miren. Vamos a ver. Aquí tenemos otro. Ya vamos a llegar a este. Muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Ya hablamos de esto. Bueno, aquí les pusimos básicamente comentarios de estas gráficas. Esta gráfica pues tiene un ángulo de retardo de 60 grados. Quiere decir que si nosotros hacemos, fíjense bien, 180 grados menos 60, tenemos un ángulo de conducción de 120 grados y para esta otra gráfica que tenemos un ángulo de retardo de 135 grados, tenemos un ángulo de conducción de 45. Entonces tendría que ser 180 menos 135, exactamente los 45 grados que aquí hemos colocado en los comentarios de las figuras. Bastante simple, ¿sí? Ahora, una vez que ya comprendimos esto, ahora lo que tenemos que hacer es, pues básicamente, comenzar a ver cuáles son algunas condiciones que necesitan los SCR
SSR para poder activarse, ¿sí? Que ya lo dijimos, pues obviamente es las condiciones en la compuerta del componente. Entonces, para los SSRs, pues básicamente pues vamos a necesitar un pulso de corriente en la compuerta para poder activar el componente y de forma sencilla nosotros podemos decir que los pulsos de corriente para los SSR pues van a andar en el orden de miliamperes, ¿sí? O sea, vamos a andar pues en un rango sugerido por el autor de quien hemos tomado la teoría que puede andar entre 0.1 a 50 miliamperes de corriente de compuerta IGT. Y el voltaje típico que vamos a tener que necesitar para poder polarizar la unión tipo PN entre la compuerta y el cátodo, pues obviamente la tensión para poder producir, para tener ya disponible la conducción de corriente en la compuerta debería de andar entre 0.6 a 0.8 voltios. Entonces, aquí ustedes pueden ver que hemos puesto una nota donde vamos a ver un par de hojas de datos de los SCRs. Entonces, si ustedes se van al material que les compartimos, nosotros les compartimos dos hojas de datos de dos transistores, ¿sí? Uno de alta potencia y otro pues de una potencia considerable, ¿sí? Entonces, les hemos compartido esta hoja de datos que corresponde a un SCR, ¿sí? Donde pues es el 2N3669, ¿sí? Aquí lo primero que podemos ver en la hoja de datos pues es exclusivamente, vamos a darle un 100%, vamos a darle un poquito de zoom de 125. Vamos a ver, es prácticamente cómo es la estructura física del componente. La carcasa metálica del SCR pues es aproximadamente pues, de metal, de aluminio, ¿sí? Y este terminal pues es el ánodo y este terminal pues es la compuerta, ¿sí? Perdón, la carcasa es el ánodo, este terminal es el cátodo y este terminal es la compuerta. Entonces, nos dice en la hoja que prácticamente pues este SCR pues tiene la capacidad de conducir 12.5 amperes, ¿sí? Pero para poder comprender pues básicamente algunas consideraciones de la hoja de datos del componente, pues siempre nos tenemos que referir a la data como tal que nos da. Entonces, ustedes pueden ver que prácticamente acá hay un primer valor que a nosotros nos interesa, ¿sí? Que es el voltaje pico en reversa, ¿sí? Que sería pues en la máxima tensión que el SCR va a soportar ante una polarización en inversa, ¿sí? Entonces, para el 2N3669 nos dice que la hoja de datos que puede soportar hasta un máximo de 200 voltios. Entonces, pregunto yo, si ustedes multiplican 120 voltios por raíz de 2, efectivamente recordarán que nos dio 169.70 voltios de voltaje pico. Entonces pregunto yo, si yo necesito un 2N3668, ¿me va a soportar 169 voltios en inversa, sí o no? Hola, hola. No. Ok, perfecto, la respuesta es un no y basta con ver la hoja de datos. No necesitamos, pues básicamente hacer mayores cálculos, sino tener claro exclusivamente cuál es el voltaje inverso dado por el fabricante. Ok, ¿qué pasa si vengo yo y digo, bueno, me voy a ir con el 2N3669? ¿Ese me puede soportar la tensión inversa pico que he calculado, sí o no? Sí, ingeniero. Sí, porque básicamente el fabricante me dice que yo puedo soportar exclusivamente hasta 200 voltios de voltaje inverso. Claro, si yo quiero condiciones ya bastante severas o, o como normalmente lo manejamos en instalaciones industriales o en costo y proceso constructivo, si quiero estar más seguro y quiero adicionar un poco más
en cuanto a un factor de seguridad, pues claramente yo me voy con un 2N3670 que me asegura el fabricante que puede soportar hasta 400 voltios pico, y el 2N4103 que me soporta 600 voltios pico. Claro, ya hablar de 600 voltios pico ya quiere decir que lo vamos a utilizar muy probablemente pues ya con ciertos valores de tensión pues ya bastante altos. Muy bien, otro valor que nos interesa a nosotros es la corriente en directa, ¿sí? Si nosotros evaluamos, hay dos tipos de corrientes que nos da el fabricante. Por un lado es el valor de corriente promedio, ¿sí? De tipo DC, ¿sí? Siempre y cuando pues, nosotros tomemos como operación 180 grados de conducción para el SCR. Entonces, en condiciones de corriente continua, me dice el fabricante que puedo manejar hasta 8 amperios de corriente con el SCR. Pero si yo lo utilizo con valores RMS o con corrientes RMS, que es justamente como pudiéramos utilizarlo con un rectificador controlado, yo puedo manejar hasta 12.5 amperes como tal en el componente, ¿sí? Así. Puedo también trabajar con corrientes pico, que prácticamente andarían aproximadamente pues, hasta por 200 amperios, ¿sí? Eso involucra pues, operación a 50 hercios y a 60 hercios serían 170 amperes, siempre y cuando la temperatura, la T sub C o la temperatura de la carcasa pues esté por debajo de los 80 grados Celsius, ¿sí? Y aquí viene un dato muy importante, mira, la IGT, ¿sí? La IGT, que sería la corriente de compuerta para poder activar el tiristor, para este componente de 200 miliamperios, ¿sí? 200 miliamperios, así de simple, ¿sí? Vamos a ver, no nos da, no veo el voltaje, vamos a ver, no veo el voltaje de ruptura, pues solo me da la IGT de 200 miliamperes. La potencia en la compuerta, que sería pues aproximadamente 40 watts de disipación de potencia, pero prácticamente pues no vamos a ver el VFB. ¿Dónde está el VFB? ¿Ven? Vamos a ver dónde está el VFB. Pues no veo. No lo veo. Aquí está. VFB serían 100 voltios. Bueno, si tomamos como tal el voltaje de bloqueo en forma directa, pues serían aproximadamente 200 voltios para el 2N3669. O sea que si nos referimos al voltaje de ruptura, que sería VBO, ¿sí? Pues prácticamente nos están mandando a ver el voltaje de bloqueo en forma directa, que serían 200 voltios. O sea que más allá de estos 200 voltios no deberíamos de sobrepasarlo, porque eso implicaría que dañaríamos el componente. Y siempre el fabricante pues tiene algunas características eléctricas en cuanto a la tolerancia, que ustedes lo pueden ver ahí. Ahora, este componente es sumamente pequeño, ¿sí? De hecho, normalmente, pues, por el tipo de carcasa que tiene el componente, es el que se suele utilizar en equipos de baja y media potencia. Pero, ¿qué pasa cuando yo ya necesito condiciones un poco severas a la hora de ya una aplicación bastante bonita, ¿sí? Bueno, pues prácticamente ya puedo tener otro tipo de encapsulado, como el que vamos a ver, ¿sí? Que sería siempre un tiristor. Vamos a ver, vamos a pasar a 125, donde ya pues aquí sí ya tenemos algo mucho más elaborado para el empaquetado del SCR,
Inclusive las condiciones de corriente ya cambian, son para 50 amperios. Acá tenemos pues el tipo de encapsulado que sería un TO65, donde pues más adelante nos dicen a nosotros pues cómo es la distribución de pines para el SCR. Entonces, aquí hay algunos datos importantes. Podemos tener hasta 1200 amperios máximo para la corriente, una tasa de cambio de VDT de 200 voltios por microsegundo, más otros elementos que vamos a ver por acá. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Acá está la distribución de terminales. El terminal más alargado pues es el cátodo, ¿sí? Que sería pues básicamente este terminal sería el cátodo. El terminal más corto sería la compuerta, ¿sí? O sea, este terminal que tenemos acá es la compuerta y la carcasa del material pues obviamente sería el ánodo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por aquí abajo están los otros datos que a mí me interesan, que ustedes necesitan ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El promedio máximo de la corriente, ¿sí? Que serían prácticamente 50 amperios, ¿sí? Cuando tenemos el análisis de la corriente RMS máxima que puede manejar el dispositivo serían 80 amperios, ¿sí? Y obviamente, pues estos datos están en función de una temperatura en la carcasa o en el case de 94 grados Celsius. No se compara con los 80 que ya veíamos en el dispositivo anterior, ¿sí? Y por otro lado, vamos a ver, tenemos pues la máxima corriente, el holding, híjole, aquí se llama, perdí con el holding, no es eso. Con la corriente pico en un ciclo de operación, pues van a ser pues 1200 amperios a 60 hercios, ¿sí? La holding es la corriente de retención. La corriente de retención para este componente es de 200 miliamperios y por aquí abajo había visto, vamos a ver, el voltaje máximo para la compuerta debería ser de 3 voltios. Aquí está la corriente de disparo para el SCR, que sería la IGT, que sería pues aproximadamente de 100 miliamperes, ¿sí? Y vamos a ver el voltaje en reversa máximo que puede aguantar el componente. Vamos a ver dónde es que estás. En bloqueos. Bueno, en bloqueo sería una máxima corriente de fuga, sería de 6 miliamperes, pero no veo el voltaje máximo de bloqueo. Aquí está en reversa. El voltaje máximo en bloqueo sería pues aproximadamente 10 voltios, ¿sí? Y el voltaje máximo de compuerta, ¿sí? En modo directo pues serían 20 voltios. Y aquí pues hay siempre otra figura importantes a la hora de poder considerar la operación del componente, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, por un lado tenemos componentes tan robustos como este, que sería pues básicamente el 05012 GOF50, que es un rectificador controlado de silicio para 50 amperes, y por otro lado pues podemos tener componentes tan sencillos como este, pero que entre uno y otro elemento, pues obviamente, pues sí, hay bastantes diferencias y notables en la operación de los componentes. Entonces, ¿cuál es nuestro rol si quisiéramos diseñar un circuito o si quisiéramos evaluarlo? Pues obviamente sería, en primer lugar, descargar las hojas de datos y comprender un poco, pues, comprender, pues, la operación del circuito y poder seleccionar un determinado componente. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda con respecto a esto. Disculpe, ingeniero, se me congeló un momentito por el internet. ¿Cuáles eran los valores que vio de voltaje inversa? Que ya no lo logré ver. Permitidme. Vamos a ver, por aquí está, mira, en el caso de este componente,
El voltaje, en el caso de la compuerta, ¿sí? En modo directo, ¿sí? Prácticamente es de 20 voltios. El voltaje en reversa o en inversa de la compuerta serían 10 voltios. Vamos a ver. Máximo voltaje, no. Son el triggering, el switching. Vamos a ver. La corriente pico en un ciclo sería 1200 amperios, ¿sí? El voltaje pico es máximo, pues sería pues 2.3 voltios, ¿sí? Y las condiciones de corriente para DC serían 50 amperes y para AC pues serían 80 amperes. Así básicamente. No sé si más o menos hoy sí queda claro. Sí, gracias. Quería ver cuáles eran los valores. Ok, excelente. Magnífico. Bueno, en condiciones de bloqueo ya lo vimos, la corriente la corriente de fuga anda por 6 miliamperes. Vamos a ver, lastimosamente no veo la tensión, lastimosamente. Para disipación, la unión, número de ciclos. Bueno, y ahí está la descripción de los terminales. Muy bien, bueno, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a ver. Bueno, antes de llegar a esto, vamos a hacer el último ejemplo de la clase ahora, porque obviamente ya vamos a comenzar a ver algunos elementos o algunas redes de disparo análogas, ¿sí? Entonces por ahí vamos a resolver esto. A ver, ¿qué es lo que dice el ejemplo 4.3? Dice, para el circuito de la figura 4.5, que es básicamente ¿sí? ¿Qué voltaje se requiere en el nodo X para disparar el SCR? ¿Sí? A sabiendas de que la corriente de compuerta para un 2N3669, o aquí no son 20, aquí, bueno, sí son 20, vamos a ver, ¿sí? 20 miliamperes bajo condiciones normales. Entonces, es lo que vamos a hacer nosotros acá. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es establecer, pues básicamente, cuánto debe ser el nivel de tensión en la compuerta, ¿sí? Algo bien simple. Entonces, ¿qué datos tenemos para poder establecer la medición de tensión entre el terminal X y el terminal de masa o de carcasa o de tierra? Aunque este símbolo como tal es de masa. Bueno, pues ya sabemos nosotros, y para eso nos vamos a ir a la pizarrita que siempre utilizamos, ¿sí? Vamos a identificar o vamos a calcular el voltaje en la compuerta, ¿sí? Que para nosotros sería el voltaje entre la compuerta y, fíjense bien, vamos a ver, quedaría así, entre XG. Entonces, ustedes recuerden que lo que tenemos como tal del problema es la corriente a la cual el SCR dispara, que sería 20 miliamperes. Entonces acá deberíamos de colocar 20 miliamperes, ¿sí? Y añadido a eso, la vamos a multiplicar por la resistencia que tenemos acá, que sería de 150 ohms, ¿sí? 150 ohms. Entonces, ¿cuánto nos da el voltaje que debe de haber entre prácticamente, ¿sí? El terminal XG, ¿sí? O sea, esta caída de potencial acá. ¿Cuánto debería de ser? ¿Cuánto nos da ese cálculo? 3 voltios. Nos da de 3 voltios. Excelente. Son 3 voltios. Ahora, fíjense bien. Yo sé que la caída de potencial acá responde a 3 voltios. Ok. Entonces, fíjense bien. ¿Qué pasa si yo hago un LVK acá, en esta zona, para plantear el voltaje de compuerta como tal? Vamos a ver si podemos insertar un arco, ¿sí? Vamos a ver, línea, curva. Ok. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. ¿Y si hago una forma libre? Esta forma.
una forma libre. Lo que llamadas flujo. No me sirve ni uno. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa si yo lo que quiero hacer es un LBK aquí, miren, en esta zona? Obviamente, entre este terminal y masa voy a tener el voltaje de compuerta, ¿sí? Que sería mi menos VG, ¿sí? Menos mi VG, más el voltaje en la resistencia de 150 ohms, ¿sí? El voltaje en la resistencia de 150 ohms, ¿sí? Ahora, más en el material que hemos colocado de la diapositiva, hemos dicho algo muy importante, y es que la unión entre compuerta y cátodo debe andar entre 0.6 a 0.8 voltios. Entonces, si yo identifico la caída de potencial entre G y K, yo lo que puedo decir es que puedo tener una caída de potencial de 0.7 voltios y ahí cierro prácticamente mi LBK, ¿sí? Entonces de acá, yo lo que voy a hacer ahora es despejar el voltaje en la compuerta, ¿sí? Que sería, pues obviamente, el voltaje en la resistencia de 150 ohms más 0.7 voltios. Aquí sería 3.0 más 0.7. Y eso pues nos da un voltaje en la compuerta de 3.7 voltios, ¿sí? Pero todo se basa en este ejemplo sencillo donde acá tenemos que hacer un pequeño LBK a sabiendas de que aquí tenemos una caída de potencial de 0.7 y la corriente necesaria para disparar el SCR pues de 20 miliamperes, según lo que nos da el problema, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta de este desarrollo. Todo claro, ingeniero. Ok, magnífico. Bueno, entonces esto que está acá lo vamos a copiar porque obviamente lo vamos a compartir. Vean, hacemos un copy y lo traemos hacia acá. Vamos a ver, vamos a modificar el tamaño, lo vamos a pasar a 8. Vimos que queda bien a 8. Muy bien, excelente. ¿Qué vamos a ver la próxima semana? ¿Sí? Bueno, la próxima semana tenemos que comenzar a hablar de algunas redes de disparo que son redes bastante simples, son redes pasivas, donde lo que utilizamos son elementos como resistores, capacitores, donde pues siempre hay elementos que se pueden calcular para poder generar el pulso de corriente para el SCR, ¿sí? Y siempre circuitos un poco más elaborados con componentes pasivos, ¿sí? Así que la próxima semana lo que vamos a hacer es que, por lo menos, nos queda pendiente hacer el ejemplo 4.4, que es calcular las condiciones para esta red de disparo, y vamos a calcular otra red de disparo siempre un poco más elaborada para SCRs acá de esta manera, pero la próxima semana lo que vamos a hacer es resolver los ejemplos y simular estas condiciones en Proteus para ver qué es lo que pasa, ¿sí? Así que la próxima semana sí voy a necesitar que estén ahí con Proteus también para poder ver los efectos de cada uno de ellos. Y a ustedes les va a quedar una tarea, ¿sí? Solo que yo se las voy a redactar. En el libro texto que estamos utilizando, vamos a ver. En el libro texto que tenemos acá, hay una parte que no la vamos a tocar propiamente acá en clase, sino que se los vamos a dejar para que ustedes lo puedan redactar en un pequeño documento. En el libro texto que tenemos para la materia, hay unos circuitos de disparo para los SCR que se pueden considerar ya propiamente circuitos de redes de activación activas. ¿Por qué? Se van a preguntar ustedes. Bueno,
porque básicamente los circuitos de disparo para tiristores activos pues ya involucran pues un foto SCR para generar el pulso de corriente, donde obviamente necesitamos una alimentación extra, donde vamos a alimentar el foto SCR en base a condiciones acá en este diodo acá. Vamos a activar este otro SCR interno y este nos va a permitir a nosotros fijar la corriente de disparo de este tiristor y poder alimentar la carga. Y tenemos otras redes mucho más elaboradas donde pues tenemos una red RC, tenemos esta corriente, esta carga que se va a acumular en el capacitor. Una vez tengamos pues un cruce por cero, vamos a descargar el capacitor en el diodo de 1 y pues obviamente vamos a polarizar este Q1, tenemos la corriente de colector que va a pasar a este transformador y vamos a tener pues obviamente la forma de onda para el voltaje en la compuerta, ¿sí? Y poder activar el SCR. Tenemos un pulso largo también para poder activar el SCR y acá tenemos pues activación por trenes de pulso, ¿sí? Que ya es un poco más elaborado y activaciones por tren de pulso de reloj y compuertas. Entonces, ustedes lo que van a hacer pues es básicamente leer un poco, ¿sí? Y poder hacer un pequeño resumen de esto para ver de qué manera, cuáles son las recomendaciones para uso de estas redes de disparo activas básicamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes van a verificar. Pero déjenme redactar bien la tarea porque si eso ya entraría para el registro como tal. Bueno, no sé si antes de despedirnos alguien tiene alguna pregunta o alguna duda o hay algo que no nos haya quedado claro. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Por el momento no, ingeniero. Ok, magnífico. Bueno, entonces, nuevamente les recuerdo, posiblemente ya el viernes tengamos ya las notas cargadas en el aula virtual.